bendición poder verles una vez más, un domingo más. Gracias a Dios por la bendición que nos da de reunirnos, de alabarle, de adorarle, como escuchábamos y como cantábamos hace un momentito, pero también de escuchar la palabra del Señor. Han sido ya 6 meses en los cuales hemos desarrollado esta serie que se llama El Perdón de Dios, la cual, por cierto, haciendo eco a lo que decía mi hermano Carlos, está disponible en redes sociales, en SoundCloud. Si no la tiene, puede acercarse con cualquiera de los servidores de cualquiera de nosotros para que le digamos cómo descargarla y cómo encontrar el Casa de Oración Houston oficial para que pueda escuchar esta serie que estoy seguro que será de mucha bendición, la cual hoy llega a su final. Es el tema número 22 de la serie El Perdón de Dios, y el título de esta enseñanza es Los peligros de la amargura, los peligros de la amargura. Vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículo 15. Le voy a invitar a que lo ubique conmigo. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Gracias, Padre, por este domingo. Gracias por esta tarde preciosa que nos regalas. Nos das la oportunidad de reunirnos para escuchar tu palabra, para ser santificados por medio de ella. Queremos, Señor, ser buena tierra en la cual la semilla de tu palabra es sembrada. No estamos aquí para cumplir con un evento más, con una actividad más, sino realmente anhelamos que tu palabra nos transforme, que tu Espíritu nos hable, y a cada uno de nosotros, quienes tenemos el Espíritu, dice tu palabra que la unción del Santo nos enseña todas las cosas, y que esa unción santa nos enseñe y nos dirija de qué manera podemos aplicar esta enseñanza, de qué manera podemos ponerla en práctica, ya que esta es una advertencia para nosotros en el final de esta serie, la cual no dejamos atrás, no la tomamos como una asignatura cumplida, como un tema cumplido. Sin duda, tú continuarás hablándonos a nosotros en este tema para advertirnos acerca de los peligros de la amargura. Pero sí queremos, Señor, recordar todo este tiempo lo que tú has estado hablando en nuestras vidas, cómo tú nos perdonas, cómo tú nos santificas, cómo tú nos pones y nos ubicas, Señor, en un lugar en el cual no merecíamos estar. Gracias por este tiempo, gracias por este domingo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos llegado al final, como dije, de esta serie, El Perdón de Dios, y yo sé que ha sido de mucha edificación para cada uno de nosotros. En lo personal, para mí lo ha sido, y espero que lo aprendido ya haya comenzado a dar fruto en nuestras vidas. ¿Qué tal? Esperamos que durante estas 22 enseñanzas lo que hemos aprendido y lo que hemos recibido ya haya empezado a dar fruto en nuestras vidas, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir. Creo que, como dije el domingo pasado en esa enseñanza, era necesario que para recibir esa enseñanza hubiera una preparación previa. Porque quizás si se hubiera dado hace 6 meses, habrían quedado cosas como inconclusas. Y aún así, habiendo dado toda la base que dimos de los primeros 10 temas referentes a cómo Dios nos perdona, digamos una base teológica acerca del perdón, acerca del pecado, acerca del arrepentimiento, acerca del amor de Dios, la santidad de Dios, creo que hubiera sido un poco difícil de digerir el tema anterior y sobre todo este último tema. El domingo anterior estuvimos hablando acerca de la santidad, de cómo la santidad de Dios en nuestras vidas nos lleva a tener relaciones santas y cómo somos llevados a perdonar de una manera santa, no con el perdón político del mundo que lleva un interés ahí oculto, sino el perdón santo de Dios, ¿verdad? Un perdón limpio, un perdón puro de parte de quien da ese perdón, de quien otorga ese perdón, pero también esa santidad que no le permite caminar al perdonador con el perdonado, si el perdonado no se ha arrepentido. Y eso lo vimos la semana pasada. Si le interesa, escúchelo. Y hoy vamos a continuar acerca de esto, porque este es el propósito de la palabra del Señor, que nos transforme, ¿verdad? Que transforme nuestra manera de pensar y que transforme por extensión nuestra manera de vivir, por supuesto. Así que para finalizar esta serie, Dios nos quiere guiar a dejarnos con una advertencia. Una advertencia es un aviso para prevenir algo, ¿verdad? Normalmente cuando llegas a un lugar y te estacionas, hay advertencias en ciertos lugares, ¿verdad? Hay avisos que dice: si usted va a tal o cual restaurante,
pues es bienvenido en este estacionamiento. Pero si usted va al changarro de enfrente, al negocio de enfrente y se estaciona aquí, pues le va a ser llevado su vehículo por una grúa y etcétera. Pues las consecuencias que vienen por no atender a esa advertencia que estaba allí, ¿verdad? Así que es necesario en nuestra vida cotidiana que prestemos atención a las advertencias que hay a nuestro alrededor, pero sobre todo en nuestra vida cristiana, que prestemos atención a las advertencias que están en la palabra de Dios, y esta es una de ellas. Así que, como dije, hay de advertencias a advertencias, y esta es una muy, muy importante, por eso el Señor la ha dejado hasta el final. Si tenemos claro, para hacer un breve repaso, si tenemos claro quién es Dios y quiénes somos nosotros, podremos valorar la misericordia y la gracia que Él ha tenido para con nosotros. Eso ya lo ahondamos bastante, ¿verdad? El tener claro en mi vida, lo más claro posible, quién es Dios, qué tan santo es Dios, ¿verdad? Que es santo, 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 eternamente santo, me refleja a mí mi pecaminosidad. Y al ver mi pecaminosidad, puedo apelar a una necesidad. Necesito misericordia, porque la justicia es muy dura contra mí, así que apelo a la misericordia de Dios, y cuando recibo esa misericordia y ese regalo de la vida eterna, vivo agradecido, vivo de manera distinta, vivo de manera diferente. Y si valoro ese favor, ese perdón de Dios, pues ya no voy a vivir ofendiéndome fácilmente, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque tengo el favor de Dios, tengo el perdón de Dios, así que ya cualquier cosita que me hagan no me va a afectar, porque el gran problema que tenía ha sido resuelto. Así que eso me va a llevar también a otorgar el perdón de una manera más natural, de una manera más sencilla. Si quitamos nuestra mirada de todo esto, si quitamos nuestra mirada de quién es Dios, quién soy yo sin Dios, quién soy yo después de Dios, y de todo ese favor, esa misericordia que Dios ha tenido para conmigo, y lo quitamos nuestra mirada de eso y de Jesucristo, nuestro objetivo que es ver al Señor, nos volveremos implacables. ¿Entiende? Alguien implacable es alguien quien no le entra bala, o sea, hasta aquí, caíste de mi gracia, como se dice, ¿no? Y alguien que no perdona, alguien que vive amargado, y eso es algo terrible, ¿no? La amargura que es inminente ante aquel quien no valora, quien no observa el objetivo que es ver al Señor, no observa el objetivo de la santidad de Dios, es un mal que es destructivo completamente. Así que para comenzar vamos a ver la raíz de la amargura, o más bien la definición de esta frase que vimos en nuestro texto base, que habla acerca de la raíz de amargura. La palabra raíz proviene del griego chrisa. En su sentido natural se refiere a la raíz de una planta, ¿verdad? Cuando tú ves una planta, ves la planta externa, pero esa planta tiene raíces, tiene una raíz, pero se relaciona con la causa o con el origen de algo. Es decir, una raíz es la planta, ciertamente, lo que está abajo de la planta, pero en términos bíblicos, la mayoría del tiempo se refiere a el origen de algo, a la causa de algo. Y después la palabra que va conectada con raíz es amargura. Y esa palabra, o lo amargo, siempre ha sido un símbolo de aflicción. Siempre ha sido un símbolo de miseria, de servidumbre, amargo. El pueblo de Israel estaba bajo la esclavitud de Egipto, estaban en amargura, estaban tristes, ¿no? Estaban derribados, destrozados, miserables, en servidumbre. Y en la Biblia, lo amargo nunca tiene que ver con algo bueno en sí mismo. Es decir, la Biblia no refleja como lo amargo, como algo deseable, como algo disfrutable. Habacuc capítulo 1, versículo 6. Acompáñame ahí, Habacuc capítulo 1, versículo 6. Dice, porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Nación cruel. La palabra amargura es la traducción de la palabra picría. Se refiere a una maldad externa, así como la maldad de esta nación caldea, cruel, que andaba mal delante de Dios. De hecho, en el Nuevo Testamento vemos que siempre se refiere a una maldad que es externa, que es manifiesta. En el Nuevo Testamento, Simón el mago, usted quizá lo recuerde, aquel hombre en el libro de los Hechos, capítulo 8,
a quien pues veía cómo los discípulos hacían milagros, ponían sus manos sobre las personas y recibían al Espíritu Santo. Entonces este hombre Simón, a quien se dedicaba a la magia, quien también hacía cosas ahí sobrenaturales, veía a los discípulos y decía, oigan, pues ¿cuánto me cuesta un cursito para aprender a hacer lo que ustedes hacen? Porque pues, sí se ve que podría sacar buena lana con esto, ¿no? Así que pues él no fue como esos quienes quieren todo de gratis. Simón por lo menos tenía algo admirable, ¿no? Que estaba dispuesto a sacar su dinero, ¿verdad? Desde su perspectiva quería pagar por el curso de cómo poner las manos para que los enfermos sanen y para que reciban al Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. O sea, tu dinero perezca contigo. ¿Quién te ha dicho que el don de Dios se recibe con dinero? No es así el asunto, no trabaja así el asunto, Simón. Pero algo que le dijo Pedro, ahí en Hechos 8:23, le dijo, en hiel de amargura veo que estás, en hiel de amargura, o sea, había una maldad en él. Y esa maldad le llevaba a ofrecer dinero para recibir la habilidad o el don de imponer las manos para que las personas recibieran el Espíritu Santo. La amargura tiene una fuerte relación con la apostasía, piénsalo. Simón estaba apartado de Dios. Apostasía es el abandono a Dios, el abandono a la palabra de Dios, y Simón estaba completamente alejado, había abandonado la palabra, no tenía nada que ver precisamente esa iniciativa que él tenía de ofrecer dinero para recibir el don de Dios. Y amargura siempre tiene una fuerte relación con apostasía cuando hablamos desde el contexto bíblico. La advertencia, hermanos, no es en primera instancia a la amargura. Si tú te fijas, dice que brotando alguna raíz de amargura. Entonces la advertencia aquí para nosotros es la raíz, es decir, lo que la origina, lo que la causa. La amargura está externamente, es decir, este hombre Simón, por ejemplo, estaba manifestando una conducta reprobable que nada tenía que ver con lo que estaba ocurriendo alrededor. Él no sabía lo que estaba ocurriendo desde su origen, desde que Jesús, o sea, él estaba omitiendo a Jesús de la ecuación. Y si quitamos a Jesús de la ecuación, viene destrucción. Entonces él estaba quitando a Jesús, a quienes los discípulos habían experimentado, con quien habían caminado, y él veía únicamente señales, milagros, dinero. ¿Verdad? Entonces esa manifestación de Simón era una manifestación de maldad, de apostasía, de amargura. Con eso lo relacionaba Pedro, amargura, maldad, apostasía. ¿Vamos bien hasta acá? Así que en otras palabras, a nosotros, los hijos de Dios, se nos está diciendo, ni se acerquen allí, a la amargura, a la raíz, no se acerquen ahí. Hablando naturalmente, un árbol, tú lo ves, y un árbol produce frutos, ¿verdad? Lo ves lindo ahí, el árbol produce frutos, y ese árbol que tú ves por fuera tiene raíces abajo, y algún día fue una semilla. Simple, ¿no? Cuando hablamos de apostasía, es imposible no pensar en el rey Saúl, el primer rey de Israel, el rey a quien el pueblo eligió. Por eso nosotros nos guiamos por lo que el Señor nos va dictando, por lo que el Señor nos va haciendo. No es la iglesia, no es el pueblo quien elige a sus líderes, a quienes los han de gobernar, sino es Dios quien pone soberanamente a quien Él quiere poner. Y después lo capacita, porque ves por ejemplo a Moisés, que era el menos capacitado para la tarea, pero Dios lo capacitó, dando así, resaltando así su gloria y diciendo, es que no vas con tus habilidades, Moy, vas con mi poder, vas conmigo mismo delante. Y Moisés decía, sí, si no vas tú conmigo, pues mejor no nos saques de aquí, ¿verdad? Entonces, hablando de esto, de este primer rey del pueblo de Israel, ellos habían visto a las demás naciones, quienes tenían un rey, quienes, pues todo muy lindo, ¿no? Así que ellos dijeron, pues también queremos rey nosotros. No era la voluntad de Dios, pero Dios permitió. Dios les dijo, ¿eso quieren? Pues ahí les va. Entonces ellos eligieron, hicieron su votación, ¿verdad? Etcétera, y eligieron a Saúl. Y este rey Saúl está relacionado inmediatamente con apostasía. Así que, entre otras cosas, este hombre Saúl, podríamos hablar muchísimo de él, pero en lo que queremos enfocarnos es en el corazón amargado de Saúl. Este corazón amargado de Saúl evidenció su amargura al repetidamente tratar de destruir a Dios, a David, quien era conforme al corazón de Dios. Primera de Samuel capítulo 18, versículo 1. Primero de Samuel 18, 1. Vamos a estudiar un poquito de este personaje, Saúl.
Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. Y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba. Ahí está la obediencia del hombre conforme al corazón de Dios, ¿no? Y se portaba como prudentemente. ¿Sí lo está leyendo conmigo? Versículo 5. Y salía David a donde quiera que el rey destituido le mandaba. Y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra. Y era, ¿qué? Acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aquí se empezaban a sembrar semillitas de envidia para Saúl. Al ver Saúl que David era un hombre prudente, era un hombre obediente, era un hombre que no se le rebelaba, que no cuestionaba los asuntos incluso de este rey, quien ya había sido destituido por Dios, pero seguía en el reinado, soberanamente, por voluntad de Dios, ahí estaba. Entonces David no era así como que, no, a ver, yo aquí, ¿tú qué onda? Y no se ponía a cuestionar, él simplemente hacía, se sujetaba a la autoridad y Dios bendecía eso. Y eso se veía reflejado en que tenía aceptación de todo el pueblo, tenía aceptación con los siervos de Saúl, con los demás siervos de Saúl. Ahí empezaban esas semillas de envidia, la cual, hermanos, nosotros no estamos exentos de caer en ella. O sea, nosotros al estar en esta naturaleza pecaminosa, en esta naturaleza carnal, estamos propensos a la envidia. Ver, mira, ¿por qué él sí y yo no? Eso es envidia, simple, ¿no? Y parece como que es de niños, pero también de niños espirituales y también de nuestra carne. El por qué él sí está haciendo esto y yo no, y me frustro, ¿verdad? Y de ahí empiezan esas semillas de amargura, así como ocurría con Saúl. Así que el tiempo transcurrió y seguramente Saúl regaba las semillitas, ¿verdad? Porque siembras la semilla y pues la semilla no crece así solita y se hace un árbol. Hay que exponerla a la luz, hay que echarle agüita. Así que Saúl regaba las semillitas de envidia con agua de especulación, ¿verdad? Porque cuando envidias a alguien empiezas a cuestionar y a especular. ¿Por qué esta persona está ahí en esa posición del trabajo? ¿Por qué está como jefe? Tú quisieras estar ahí. Entonces empiezas a envidiar y las semillas de envidia se van regando y alimentando con especulación. Seguramente le dio una lana no sé quién y por eso está ahí. Seguramente esto. Y empiezas a especular cosas que no sabes si realmente ocurrieron. Pero esa es la manera de regar esas semillitas de envidia. Pero lo que viene fue la gota que derramó el vaso en la historia bíblica. El versículo 6 dice: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. ¿Estaban recibiendo a quién, según la narración bíblica? A Saúl. Pero fíjate lo que dice la letra de la canción que cantaban. Dice versículo 7: y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles. Y hasta ahí Saúl contento, ¿no? Y David a sus 10,000, ¿no? ¿Qué pasó, no? O sea, era mi momento de brillar, decía Saúl. Era mi momento de que celebraran mi victoria y mi éxito. Porque Saúl era una persona que amaba el reconocimiento de los hombres. Aún después de haber desobedecido a Dios, aún después de haber sido destituido con Dios, ¿qué le dijo al profeta? Le dijo: hey, sal conmigo y hónrame delante de los hombres. O sea, y yo creo, el profeta Samuel, yo creo que haber querido agarrarlo así, ¿no? Oye, ¿qué te pasa? O sea, Dios mismo te ha desechado y estás pensando en que te honren los hombres. Estás pensando en tu apariencia, estás pensando en lo que van a decir de ti. Que ahí viene el gran rey, destituido por Dios, pero él quería la preeminencia, él quería la honra de los hombres. Así que aquí esto fue la gota que derramó el vaso. Las mujeres cantando y danzando y diciendo: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y aquí es en donde comenzaron a brotar las raíces. Aquí es donde, en vez de haber gratitud hacia David por haber hecho lo que Saúl no pudo hacer, que era defender al pueblo. Ese era el trabajo del rey. El trabajo del rey no era andarse luciendo y andar acá figurando en eventos sociales, en fotos, en internet. Esa no era la labor del rey. La labor del rey era proteger al pueblo. Esa era su chamba, ese era su trabajo. Bueno, no lo pudo hacer porque era un desechado por Dios. No quiero ponerle ni más ni menos, ¿verdad? Estaba desechado por Dios. Él amaba más la gloria de los hombres, amaba más la fama y no le importaba el pueblo. Él andaba detrás de la gloria, ¿no? De la gloria propia.
y no defendió al pueblo. ¿Qué ocurrió? Tuvo que venir un muchachito, ¿verdad? Y tuvo que derribar a ese gigante. Obviamente, en vez de gratitud, lo que hubo fue celo en su vida. Lo que hubo fue enojo. Lo que inició como una envidia, ahora se estaba manifestando como celos y enojo. El versículo 8. Y se enojó Saúl en gran manera. O sea, no fue así como que, no, fue un enojo en gran manera. Y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No más le falta que me quite el reino. Fue lo que dijo, ¿verdad? O sea, si yo estuviera produciendo una película o escribiendo un guión de una película, está la escena en los cantos y después la siguiente escena está Saúl enojado, golpeando las paredes, golpeando lo que había a su alrededor, botando todo porque dice que se enojó en gran manera. ¿Por qué? Porque le cantaban a David, le atribuían más que a él. Entonces, llamando a quienes estaban más cercanos a él y diciéndole, ¿por qué cantaban esta canción? ¿Por qué le decían que David había matado 10,000 y a mí nomás 1,000? Ahora ya no más falta que me quite el reino. Versículo 9, y desde aquel día no miró con buenos ojos a David. Por supuesto, ya el modo había cambiado completamente. Ya la manera de ver de Saúl hacia David había cambiado. Ya estaba bastante crecida el fruto o la mata que estaba con esa semilla de envidia, con esa semilla de enojo. Ahora había ya estos otros elementos que eran enojo, había desagrado, y ya la manera de ver de David, de Saúl hacia David había cambiado. Con todos estos elementos, hermanos, pues las raíces que estaban dando ya pues unas buenas plantas, no tardaron en dar sus frutos. Estos frutos fueron, versículo 10, malos pensamientos. Fueron frutos de temor, fueron frutos de ataques. Versículo 10, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Y él desvariaba en medio de la casa. Y fíjate cómo esto concuerda completamente con el Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento siempre asocia las envidias, siempre asocia las griterías, los celos, todo esto. No lo relaciona con el fruto del Espíritu, ¿verdad que no? No tiene nada que ver con Dios. ¿Qué tiene que hacer un cristiano celoso, envidioso, amargado, especulando, que ve a todos así como que todos son el diablo? ¿Qué tiene que ver eso con un cristiano? Siempre lo relaciona el Nuevo Testamento con las obras de la carne y no con las obras del Espíritu. Y aquí precisamente este hombre, este rey desechado, pues estaba atormentado por un espíritu malo. Y dice, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. ¿Qué tienes tú en tu mano? ¿Un arpa para alabar a Dios o una lanza para clavar a tu hermano? ¿Qué tienes tú? Bueno, cada quien respóndelo. Eso no estoy hablando nada más poéticamente o alegóricamente, sino estoy hablando en nuestros hechos. ¿De qué habla tu boca? Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. O si hay lanza, hay siempre. ¿Y por qué dijo esto? ¿Y por qué la pared así? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el hermano esto? Y eso de continuo está en tu boca, hermanos. Eso es una manifestación del mundo. Ayer que estábamos aquí, estábamos repartiendo cosas para la comunidad, ¿verdad? Y no quiero poner el énfasis en eso. En eso es en lo que quiero poner el énfasis. Venían personas quienes no conocían a Dios, por supuesto. Personas de la comunidad que estaban como nosotros estábamos antes de conocer a Cristo, ¿verdad? Y cuando recibían algún tipo de regalo, etcétera, algunos de ellos, muchos diría yo, manifestaban como descontento, así como que, ¿es todo? Y por esto hice fila, una larga fila, porque la fila estaba larguísima. Y por eso hice una larga fila. Claro, porque eso es lo que hay en la gente del mundo. Ingratitud, un merecimiento de las cosas. Hay maldad, es lo que hay. De eso sale el mal tesoro, el corazón malo, de su mal tesoro habla cosas malas, ¿verdad? Pero nosotros se supone que tenemos una nueva naturaleza. Así que deberíamos de hablar con arpa. Dice la palabra, hablando entre vosotros, ¿con qué? Con chisme, ¿verdad? Con salmos, con cánticos espirituales, con himnos, con alabanza. Eso es de lo que habla una vida llena del Espíritu. Y una vida de la carne tiene una lanza en su mano. Dice, y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza, diciendo, una cosa es tenerla ya lista, ¿verdad? Pero que se presente la oportunidad. Y se la lanzó, dice, y arrojó Saúl la lanza, diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió
2 veces. Así que hay que estar listos para evadir lanzas, hermanos, también. De parte de los del mundo, por supuesto, como lo vimos la semana pasada, pero también de aquellos quienes son hostiles con nosotros a causa de nuestra santidad, a causa de nuestra obediencia a la palabra. Mas Saúl estaba temeroso de David. A ver. Observa las acciones de Saúl. ¿Te parecen las acciones de una persona temerosa? ¿Alguien tirando una lanza, lo relacionas con alguien temeroso? No, pero Dios sí. Era fruto del temor, de no tener el respaldo de Dios y de ver que alguien más está siendo respaldado por Dios. Y su temor lo manifestaba con violencia, con agresión, con amargura. Todo lo malo salía de él, pero siempre dice la palabra que el verdadero amor echa fuera el temor, echa fuera la inseguridad, echa fuera la herida. Porque nosotros hemos sido heridos. Mira, cada uno de nosotros tenemos una historia de esas como para mandársela a Silvia Pinal. Para los que nos ven en la transmisión y no saben, era una señora que contaba casos de la vida real, ¿verdad? Y siempre todos así, ¿no? Córtate las venas. Cada uno de nosotros tenemos una historia de esas en nuestra vida. Llámale la que quieras, de niño, etcétera, te hacían bullying, lo que quieras, ¿no? Siempre preferían a tu hermanito que a ti, etcétera, ¿no? Todos podemos tener nuestra propia historia. El egoísmo de nuestra carne nos lleva a pensar que la nuestra es la que más debería estar en la pantalla más grande, ¿no? La que debería ser más. Nosotros siempre creemos que somos los que sufrimos más, ¿no? Pero a pesar de todo eso, nosotros como creyentes no deberíamos de estar ahí, en ese temor, en esa inseguridad, en esa amargura. Eso es trabajo para los psicólogos. Los psicólogos trabajan con el pasado de las personas, ¿verdad? Y dicen, a ver, siéntate aquí. A ver, platícame. ¿Cómo era tu niñez? Y ya te empiezas a hacer como tu terapia, ¿no? Y te empiezas a acordar de cómo era tu niñez y te trataban mal y etcétera, ¿no? Tratando de buscar el origen del problema por el cual contrataste a un psicólogo, porque no son baratos, por cierto, ¿no? Entonces, ya te empiezas a acordar, tú, pues sí, no me acordaba de eso, ¿verdad? No me acordaba que mi mamá me dio con una tabla así, te empiezas a acordar, entonces se empieza a agravar el asunto, ¿no? Y lo tratan de direccionar de esa forma. Bueno, todos tenemos un problema que no superamos quizás en el futuro, algo que sufrimos demasiado, no sé, quizás no fue en tu niñez, pero quizás fue cómo llegaste a este país, sufriste mucho, quizás ya estando aquí te traicionaron, quizás llegaste a una iglesia buscando refugio, buscando ser ministrado, buscando ser edificado, y lo único que encontraste fue que estaban detrás de tu dinero y te traicionaron, etcétera, etcétera, etcétera. Puede haber muchísimos ejemplos y cada uno de nosotros podemos ser una historia para Silvia, ¿verdad? Para Silvia Pinal. O podemos ser un ejemplo para exponerlo aquí. El punto aquí es de que nosotros, dice la palabra, que el verdadero amor echa fuera el temor. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Una terapia psicológica? Si no eres hijo de Dios, está bien. Pero ellos no tienen esto que tú y yo tenemos, que se llama la palabra de Dios. Pero si somos hijos de Dios, tenemos que conectarnos al amor de Dios. Y el amor de Dios echa fuera el temor. Dígase inseguridad, amargura, dígase lo que le llaman baja autoestima. Todo esto, muchas cosas, sí, tiene su sentido, pero en realidad el origen de todo esto es la falta, la carencia de vislumbrar el amor de Dios. Y fíjate cómo la palabra lo conecta con el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Quién más que Jesucristo? Dios es amor, dice la palabra. Dice la palabra entonces que Saúl, versículo 2, estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Versículo 13, por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Aquí está ya la rama crecida bastante, dando frutos. Y uno de los frutos que estamos viendo según la palabra es el distanciamiento, el marcar tu raya. Mientras más lejos estés de mí es mejor, ¿verdad? Porque así la distancia me ayuda a alimentar la amargura que tengo contra ti, la envidia, los celos, el deseo de destruirte, el deseo de verte mal, el deseo de verte, y ya esto es en extremo, de verte en el infierno. Lo vimos la semana pasada y antepasada. Así que lo alejó de sí, le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Versículo 17. Entonces dijo Saúl a David, he aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal de que seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Hasta ahí todo va bien, ¿no? Todo
parecía que era un ascenso para David, ¿verdad? Me están ascendiendo y aparte me va a dar a la mayor, a la hija mayor, a Merab. Pues estaba prometedora la oferta, ¿no? Para David. Mas Saúl decía, la segunda parte dice, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. El propósito, las intenciones de Saúl eran ver muerto a David. Por eso le estaba dando este ascenso. Y le estaba ofreciendo a la hija mayor diciendo, no, lo van a matar, así que me va a quedar intacta mi hija, ¿no? Entonces estaba haciendo esta promesa y reflejaba esto, una intención, un deseo de ver mal a David, de verlo destruido. Pero ¿cómo se ve esto en nosotros? Y estoy hablándole a los hijos de Dios. ¿Acaso hay esto en nosotros? ¿Ya están manifestándose frutos como estos de la raíz de amargura? El querer ver a otro destruido. Ahora, una cosa es la lógica, ¿verdad? Lógica simple. Si yo cada vez que salgo de mi casa hay un semáforo, sí, que dice stop, ¿verdad? Lo veo ahí, pero yo me lo paso. Un día, 2 días, 3 días, 4 días, y entonces eso se vuelve ya un hábito en mí. Ya, o sea, es más, después de 6 meses, después de un año, ya veo el pasarme el alto como algo normal. ¿Por qué? Porque nunca me ha pasado nada. Entonces yo puedo pensar, en mi mente pecaminosa, corrupta, yo puedo pensar que todos los altos de la ciudad de Houston funcionan, menos ese, porque ese es el que yo me paso todos los días y no pasa nada. Bueno, alguien quien se entera de esta conducta mía, dice, oye, no, David, es que todos los altos de la ciudad funcionan, incluido ese. Y si tú te lo pasas así, te lo sigues pasando, no va a tardar mucho para que el policía, que por cierto es tu vecino, le doy su ticket, ¿no? Te detenga y te dé una multa. Y tú no puedes decirle a esa persona, oye, no me desees el mal. ¿Me está deseando el mal? No, simplemente está apelando al sentido común. Te pasas un alto, violas la ley y vas a ser castigado por la ley. Es lo que dice la palabra. ¿Quieres no temer a la autoridad? Hazlo bien. Haz las cosas bien para que le vaya bien. Frase de mi hermano Fernando Íñiguez. Pues teme, si no quieres temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Entonces, ¿qué va a pasar? Tarde o temprano, un día voy a ver esas luces azul con rojo y no es precisamente que llegó la Navidad. Me va a detener un policía y me va a dar una multa. Y el hecho de que tú digas, eso le va a pasar si continúa haciendo eso, esa violación, esa infracción, pues no quiere decir que estés deseándole el mal. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Pero sí el deseo de alguien que simplemente está pues tratando de hacerte el bien, de un hermano, de alguien quien es lavado con la sangre de Cristo, quien ha sido lavado con la sangre de Cristo, ha recibido perdón de pecados, igual que tú, era tan necesitado de la gracia de Dios como tú y como yo, que tú verlo y desearle el mal. Alguien quien fue hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. Ese deseo, esa intención de ver destruida a la persona, ya es un fruto de la raíz de amargura. Y la palabra de Dios nos advierte porque estas raíces de amargura pueden ser silenciosas, sin embargo pueden ser muy, muy, muy peligrosas. Dice el autor de la carta a los Hebreos en nuestro texto base, donde leímos Hebreos 12:15, ubícalo ahí rápidamente, dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Cuán difícil, hermanos, es predicarle el evangelio a alguien quien está amargado contra quien lo dañó en el pasado. No sé si tú estás habituado a esta práctica bíblica, mandato bíblico, que es para todos los discípulos, de predicar el evangelio. Entonces, cuando estás tratando de testificarle a alguien el evangelio, te encuentras con un estorbo. Ese estorbo es que la persona a quien estás hablando del amor de Dios, del perdón de Dios, está amargado. Y dice, no, yo no puedo perdonar, yo no puedo ser cristiano porque es que a mí me hicieron mucho daño. Entonces empieza a recordar, a revivir todo este asunto que no se minimiza el dolor de nadie, pero es un estorbo finalmente. Es un estorbo para que pueda recibir el evangelio. Eso es un estorbo para predicarle a alguien el evangelio. Pero cuán difícil también, por otro lado, es tratar con un creyente, con alguien quien se dice hijo de Dios, discípulo de Dios, que está amargado por lo que otros creyentes, por lo que otros líderes religiosos le han hecho. No estoy minimizando el daño que le hayan hecho, pero sí estoy tratando de mostrar
que el estar amargado y el tener raíces de amargura que dan fruto ya de amargura, frutos amargos, son un estorbo para la madurez espiritual, para el crecimiento espiritual. Por un lado hablamos que dice la palabra que con alguien quien se dice cristiano y que hace toda esa lista de cosas, dice con el tal ni aún comáis. ¿Sí lo ha leído? Dice a estos evita. 1 de Timoteo capítulo 3. Si vendrán tiempos peligrosos porque vendrán hombres amadores de sí mismos, avaros, etcétera. Toda la lista de linduras. Al final dice a estos evita, pero en ningún lado de la palabra dice amárgate contra ellos. Dice evítalos. Pero por otro lado dice no te vengues contra él. Deja lugar a la justa ira de Dios, al justo juicio de Dios. Otra vez, que no es desearle el mal, simplemente estás fuera de la cobertura de Dios, de la iglesia, de la disciplina, que por cierto está ahí en Hebreos capítulo 12. Hablamos de santidad. Santidad siempre va conectada con disciplina. ¿De qué manera Dios nos disciplina? Ahorita Dios te está disciplinando. Dios me está disciplinando a mí. ¿Cómo? Por medio de la enseñanza de la palabra. ¿Has recibido un garrote? No, todavía no. Ahorita apenas te está siendo dada la advertencia. Pero si cada uno de nosotros decidimos, no, es que a mí, así dice la palabra, pero yo, el viernes hablábamos, ¿no?, de la teología extraída del infierno, ¿no? Eso dice la palabra, ¿verdad? Abraham le decía a aquel hombre rico en el infierno, le decía, pues es que no se puede pasar, o sea, Abraham tiene ni a los profetas que ellos oigan, o sea, vayan a la palabra, pero la teología extraída del infierno decía, no, mejor que resucite Lázaro y que vaya y que les hable. No, hijo, o sea, esa es teología extraída de la palabra. Dios te dice esto, Dios te advierte, tú dices, no, pero es que en mi caso no aplica, se hace una excepción. ¿Por qué? Porque yo soy yo, ¿verdad? Yo soy más importante, yo soy el consentido de Dios, a mí me hicieron mucho, no me digas. Bueno, entonces ya, si eres hijo de Dios, ¿qué crees que va a venir? Ya estuvo la disciplina preventiva, ahora va a venir cualquiera que sea el método que estés más identificado en referencia a la disciplina. La Biblia habla de una vara, ¿no? Pero el punto es que haya dolor. Ese dolor te va a hacer recordar la advertencia. Así como esa multa de tránsito te hace recordar. Hace tiempo, yo iba, no voy a decir en qué freeway para que no distraerlo, pero yo acostumbraba, como dije, pasar, decía 50 en ese freeway, pero es que se prestaba como para ir a 60 o a 70. Y bueno, pues ahí está la naturaleza pecaminosa que dice, ¿verdad? Pues vamos a 60 y no pasa nada. Pero un día sí pasó. Y hubo luces rojas y azules. Y el Officer Barnes, no lo olvido su nombre, Officer Barnes me dio una multa. Y yo pagué esa multa y tuve que hacer un curso en línea de Defensive Driving. Ya usted sabe cómo, no me deje solo en esta, ¿no? Usted también la toca. Pero hermanos, fue lo más tedioso en mi vida y lo más doloroso también de pagar una multa como esas. Porque a nadie le trae así que le estorben $200, ¿no? Que dice, me estorban aquí, como que, tíralos, ¿no? No. O sea, y aparte el tiempo y todo esto, bueno, ¿qué cree? A partir de ahí, cuando pasaba por ese freeway, y por todos los freeways, era 50. Y así. Y los veía pasar, 60. Ahí está el Officer Barnes, le decía, ¿no? Y así, sucesivamente, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la disciplina, el dolor, me hizo recordar la advertencia. Porque el anuncio siempre estuvo ahí. Siempre dijo 50 ahí, nunca cambió. Yo fui el que en mi mente perversa lo cambié y lo transgredí, pagué consecuencias, pero después aprendí. Así pasa de la misma manera con nosotros, con los hijos de Dios. Dios te advierte y te da la palabra el viernes, pero si tú decides, no, el viernes, no voy a ir, porque ya viernes, sábado y domingo es mucho, that's too much. Ya ni tanto que queme al santo, ¿verdad? ¿Cómo es? Como dice la Biblia. Entonces, no me importa, el viernes me voy a quedar a ver Netflix. Netflix es mi pastor y nada me faltará, ¿verdad? Pues que Netflix te ayuda entonces cuando Dios te está disciplinando, ¿no? Pero bueno, anyway, el punto es de que vas en tu vida, Dios te advierte como en este momento y dices, sí, muy bonito el mensaje, pero yo sigo amargado. Mira, es que no sabes lo que me hicieron. Ok, bueno, si eres hijo de Dios, espérate el tablazo de parte de Dios, ¿no? Y pues no va a ser nada disfrutable, porque dice la palabra que ninguna disciplina es causa de gozo. O sea, nadie, sí, papi, disciplíname, sí, dame 3, otro más, papi, por favor, me encanta. No, o sea, ninguna disciplina es causa de gozo, es dolor, pero no lleva la intención de destruirte, sino de perfeccionarnos en la santidad. Dios dispone de su palabra para que seamos santos, pero si nosotros hacemos a un lado la palabra, Dios tiene su otro método para santificarnos que se llama disciplina, que es ponerle el acento a la enseñanza que ya te dio. Así que
Es bueno entender la palabra, ¿verdad? Qué bueno que hay personas quienes me han dicho, entendí muy bien el mensaje. Y yo, qué bueno. Pues ahora tienes mayor responsabilidad de ponerlo por obra. Porque si no lo entendías, bueno, tenías excusa. No entendí, porque me hablaron en chino, me hablaron en cualquier otro idioma, ¿no? Pero si lo entiendes, entonces hay mayor responsabilidad en ti de poderlo obedecer. Así que decía que cuán difícil es también tratar con un creyente quien está amargado por lo que otros le han hecho en el pasado. Ya no vayamos a lo que le pasó en su niñez, sino a lo que otros creyentes. Es que yo soy así, porque es que en la otra iglesia en la que yo iba me dañaron mucho. Y yo entregué mi corazón a los hermanos y me dañaron. Sí, saca su violín. Ok, bueno, pero es que todo lo que te hicieron no cambia lo que dice la palabra. Todo lo que te hicieron no cambia el hecho de que Dios te dijo que ayudes a otros, que sirvas a otros, que te integres en el cuerpo, que te congregues. Nada de esto lo cambia de lo que te pasó. Las raíces de amargura estorban, y eso es lo que estoy diciendo, que las raíces de amargura estorban el crecimiento espiritual de los creyentes. ¿Por qué? Porque fíjate de qué manera se manifiesta el estorbo en un creyente. Cuando debería de despertar un creyente, buscar en la palabra lo que Dios tiene para hablarme, porque entiende que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Entonces, eso quiere decir que cuando despierto puedo ir a la palabra y encontrar gracia, misericordia para el oportuno socorro de mi día. Reconozco que no, yo solo no puedo, separado de Él nada puedo hacer, ¿sí? Aunque lo diga rápido no quiere decir que no sea importante. Pero cuando eso es lo que un creyente se supone que hace, entonces un creyente amargado lo que hace es, se lo salta eso. Hace todas sus actividades normales, abre alguna aplicación y encuentra un versículo que le queda bien a ese con el que está amargado. Entonces dice, ve el versículo y dice, le queda bien a fulanito. Y lo pone en Facebook y ahí te va. Y ojalá lo lea, ¿no? ¿Qué tal? O si no encuentra una predicación. Pero en vez de, como la amargura le estorba, no permite la amargura, le estorba para que la palabra le llegue así, le impacte, le transforme su vida. Y diga, ¿sabes qué? Señor, perdóname porque te había estado ofendiendo en esto. Voy a cambiar, etcétera, ¿no? Me arrepiento. Ese es el propósito de la palabra, llevarnos al arrepentimiento. Entonces, en vez de hacer eso, lo que hace el estorbo de la amargura en el cristiano que ya le echó semillitas, le echó raíz y la hizo crecer y la sale a ver todos los días. Mi amargura está, ¡ay, qué bonita está!, ¿no? Ve la predicación y dice, esta le queda a aquel, y se la pone. Y hoy se da mucho como que la moda, ¿no? De que recortan clips de las predicaciones. Ten cuidado, o sea, hay que escuchar toda la predicación para ver de qué está hablando, porque pueden sacar de esta misma enseñanza, pueden cortar un pedacito y decir lo que no dije. Entonces sacan pequeños clips y predicadores así que se ven como bien intensos, ¿no? Así como bien enojados, ¿no? Así como que se relaciona, ¿no? Mi actitud, ¿no? Entonces saco ese clip y lo pongo ahí. Esos pastores ladrones, sí, ya sabemos que hay pastores ladrones, hasta en la tele salen. Hasta el mundo lo sabe y qué vergüenza. Pero ya, o sea, supéralo. O sea, sí, qué dolor por ellos, qué tristeza, están delante de Dios, van a dar cuentas, pero no permitas que eso te estorbe en tu crecimiento espiritual. ¿Cuánto tiempo del día le dedicas a la palabra? Y el tiempo que le dedicas a la palabra es para tirarle mala onda a otros, amargado. Mejor hay que quitar ese estorbo, despojarnos de todo peso, de pecado que nos asedia, para correr la carrera de la fe de manera santa, de manera limpia, de manera pura. Todo esto le estorba a un creyente para recibir lo que Dios tiene para él mismo. Al final del día, quizás pusiste ese posting o ese pedacito de predicación de no sé quién, que ni sabes qué doctrina tiene, pero te gustó lo que dice porque le queda bien al otro, y tú tuviste muchos likes, pero seguiste igual. No hubo un avance en tu vida, no pudiste decir, ¿sabes qué? Hoy Dios me habló en esto, a mí. No tengo que publicarlo, Dios me habló en esto a mí y sí tengo que empezar a hacer ajustes en mi vida, a cambiar en esto, porque eso contribuye a mi santificación. Por eso la raíz y la amargura, la raíz de amargura estorba según el texto. Pero además de estorbar en nuestro crecimiento espiritual, la raíz de amargura contamina, según el texto, decía Hebreos 12:15, y por ella muchos sean contaminados, es lo que dice nuestro texto base. La palabra contaminación, la palabra miaino, significa primariamente manchar, significa teñir de otro color, significa ensuciar.
las mujeres inmediatamente lo asociaron con su casa, ¿verdad? Que la limpias y tienes todo así bien impecable, entonces ni quieres cocinar ahí, ¿verdad? No, porque es que cuando haces la comida el aceite salta y, ¿verdad? Y mancha lo que tú ya habías limpiado tan bonito, ¿no? ¿Y qué tal cuando viene el niño y derrama el jugo, ¿no? Así, todo queda todo pegajoso ahora lo que tú ya habías limpiado. Bueno, precisamente la raíz de amargura mancha, contamina, tiñe de otro color. Lo que debería ser color paz ahora es color amargura, ahora es color resentimiento, ahora es color envidia, celos. Todo esto ensucia nuestra comunión con Dios, ensucia nuestro caminar con Dios. Pero no solamente, o primeramente veamos que nos contamina a nosotros, porque nosotros como creyentes deberíamos de reflejar el color santidad, ¿verdad? El color pureza, el color blanco, la santidad de Dios, pero la raíz de amargura mancha esa pureza. Entonces daña nuestra santidad, no daña la santidad de Dios, la santidad de Dios está intacta, pero daña nuestra santidad, la mancha, la opaca, la hace ver impura. Y esta contaminación es comparable con la idolatría, es comparable con la fornicación. Por eso el versículo 16 de Hebreos 15 que estamos viendo, ve un versículo más adelante, porque quizás tú digas, no, bueno, pues yo no ando fornicando, yo no me postro ante imágenes, nomás estoy poquito amargadito con aquel, y otro poquito con aquel, y con aquel, y con aquel, y les tiro la mala onda. Bueno, según la palabra, si hablamos de santidad, eso es una mancha. Y para Dios, una afrenta a su santidad es una ofensa tan grande como la fornicación, como la idolatría. Dice el versículo 16, después de hacer esta advertencia, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Pregunta, ¿Esaú fue fornicario? La Biblia no lo refleja. ¿Qué fue lo que hizo Esaú? Por un plato de lentejas vendió su primogenitura. Yo no veo fornicación por ningún lado. Sin embargo, ante Dios lo relaciona con fornicación, con profanidad, con alguien profano, que por una sola comida vendió su primogenitura. Primogenitura es un privilegio de bienes, un privilegio que tenía, obviamente, el primogénito, el primer nacido varón, era quien heredaba todo del padre, pero por el placer de una comida, ¿sí? No sé, a lo mejor ahorita cuántos que venderían por una comida, pero aguanten, pero por el placer de una comida, renunciar a todas esas bendiciones. Eso tiene que ver con fornicación. Por un solo momento de placer, ¿a qué estás dispuesto a renunciar? ¿A tu familia? ¿A tu esposa? ¿A tus hijos? Por un momento de placer, así como Esaú, de placer de estar amargado contra alguien, ¿estás dispuesto a renunciar a tu santidad? ¿A ver al Señor, al ser acepto ante Dios, como lo veíamos en enseñanzas anteriores? Por eso vemos también en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, acompáñenme ahí, 1 Corintios 6, 9. Está hablando aquí, el énfasis es injusticia, idolatría, fornicación, impureza, manchan la santidad, es injusticia delante de Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Pregunta el apóstol Pablo a los Corintios. No erréis, no os equivoquéis, no la reguéis. Ni los fornicarios, fornicación, tengo que darle una explicación de lo que es fornicación. Es porneia del griego, todo lo que nuestros ojos ven sin llegar incluso a la consumación del acto mismo, fuera del matrimonio, eso es fornicación. Ay, es que nos amamos mucho, no sabes, qué bueno, estás en fornicación. Si no se han casado, están en fornicación, lo dice la palabra, ¿no? No saben, dice, ni los fornicarios, eso, ni los idólatras. Dices, yo no soy fornicario, pero soy idólatra. Dices, no, yo no me postro a imágenes. Avaricia es idolatría. Ni los adúlteros, no hace falta, va conectado con el primero. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Fíjate cómo hay una distinción entre afeminados y los que se echan con varones. Por eso dice la palabra, portaos varonilmente. Y no estoy hablando del macho mexicano, ¿verdad? Estamos hablando de lo que dice la palabra, ¿no? Portarse varonilmente, ser el reflejo de un hombre que protege, no el que está atrás de las faldas de su esposa para que lo proteja. Bueno, ni los ladrones, versículo 10, ni los avaros,
ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No sé qué tanto celo te entró después de que leíste, pero si eres uno de los primeros o segundos, también te salpica a ti lo demás, porque dice, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Estar amargado contra un fornicario te vuelve tan culpable como él. Estar amargado contra un idólatra te vuelve tan culpable como él. Estar amargado contra un adúltero te vuelve tan culpable como él. Estar amargado contra un afeminado, contra un homosexual, contra un ladrón, contra un avaro, contra un borracho, contra un maldiciente, contra un estafador, te vuelve tan culpable como él. ¿Qué te parece? Porque mancha tu santidad. Porque te vuelve injusto delante de Dios. O sea, porque va en contra de lo que Dios quiere que reflejes, que es santidad. La raíz de amargura, hermanos, no solo nos contamina a nosotros. Según el texto dice, contamina a muchos, ¿verdad? Incluyendo a los que tienes más cerca. Cuando habla de contaminar a muchos, cuando eres alguien amargado, te vuelves alguien tóxico. Alguien con quien nadie quiere estar alrededor. Y si eres una de esas personas quienes siempre estás solo, analiza si no estás amargado. Porque es muy probable que la manifestación de lo que habla tu boca, de tu actitud, de tu expresión corporal, le produzca así como que no, es que no quiero estar tanto con esa persona porque siempre tiene algo que quejarse, siempre tiene algo malo que decir, bueno, esa soledad, ese temor, esa inseguridad, no es producto de que nadie te quiere, todos te odian, no es producto de eso, es simplemente de que hay que ir a la raíz. Hay que quitar esa raíz de amargura, arrancarla. Y si está empezando a brotar, no dejarla que crezca, cortarla de raíz, ¿no? ¿Por qué? Porque contamina a quienes tenemos más cerca. ¿A quién tienes más cerca? A tu familia. A tu esposo, si eres mujer, a tu esposa, si eres varón, pero también a tus hijos. Cuando estamos amargados, nos airamos contra ellos rápidamente. ¿Por qué? Porque no está ahí con el que te quieres vengar, pero con el que se te para enfrente, le toca. Entonces, nos airamos contra ellos rápidamente y esa ira se manifiesta en hablarle de forma áspera, como si el chiquillo tuviera la culpa por lo que te hicieron allá en la otra iglesia o allá en no sé dónde, tu familia o en tu pasado. Ellos no tienen la culpa, pero la raíz de amargura contamina, estorba tu comunión con Dios y con una comunión deficiente con Dios se manifiesta en amargura y eso estorba y contamina. Volviendo al ejemplo de Saúl, cuando su hijo Jonatán le preguntó sobre sus planes de vengarse de David, vamos a ver lo que el amargado de Saúl hizo. Está en el capítulo 20 de 1 de Samuel, versículo 30. Dice, entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán, o sea, el hijo de Saúl, y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Hermanos, esta versión, Reina Valera 60, está como un poquito bajada de tono, porque cuando revisas el original, eso que le dice en la segunda parte del versículo 30 es una maldición. Estaba maldiciendo a su mamá, a la madre de Jonatán. Y la expresión que usa, donde dice que leamos nosotros, hijo de la perversa y rebelde, está fuerte. Palabras que salen de nuestra boca, groseras, en contra de nuestros hijos. Eso ya es la contaminación que un corazón amargado refleja. Y no quiero preguntar, no quiero nada más que cada uno de nosotros analicemos si nuestros hijos nos escuchan hablando de esa forma, o peor aún, si nosotros insultamos a nuestros hijos de esa forma, cuando ellos no tienen la culpa. Mira, no hay nada tan malo que ellos puedan haber hecho que les haga merecer que tú como su padre o tú como su madre les insultes de esa forma. Que de nuestra boca escuchen bendición, alabanza, sí, reprensión, que haya una firmeza, que haya una exhortación como el Señor la tiene con nosotros, porque Dios a nosotros nunca nos maldice de esta forma, ¿verdad que no? A sus hijos no nos maldice de esta forma, nos bendice, nos corrige, pero no nos destruye. Bueno, eso es la manifestación de un espíritu amargado. Por eso después nuestros hijos crecen viendo mal a la autoridad, rebeldes contra la autoridad. Porque todo lo que tiene que ver con autoridad, que por cierto nosotros como padres somos quienes la modelamos, le decimos, mira hijo, siéntate, esto es autoridad. Y después salen al mundo. Por más que les des homeschool y los tengas en tu casa hasta que se pueda, algún día van a salir del huevito y de la burbujita. Y se van a encontrar con un jefe que es pecador.
ahí déjalo ahí, en todas sus modalidades, ¿verdad? Pero nosotros en casa les modelamos, esto es autoridad, hijo. Y si ellos están rebeldes contra la autoridad, en su escuela o en su trabajo, y van de fracaso en fracaso, seguramente es porque nosotros fuimos un fracaso al modelar autoridad. ¿Cómo? Amargados, contaminándolos con lo que nosotros mismos, pudiendo resolver, no lo resolvimos. Dice, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo porque ha de morir. Es decir, estaba el padre modelándole a su hijo un rol de éxito. Un rol de éxito diciéndole, la manera de tener éxito en la vida es destruyendo al que puede ser un estorbo para ti. Eso es lo que le estaba modelando. Eso es lo que hace un corazón amargado y apóstata. Desea su propio bien sin importar que otros sean destruidos. Y Jonatán respondió a Saúl su padre y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? O sea, aquí no estaba rebelándose, simplemente estaba tratando de dialogar con su padre, un hijo adulto, y diciéndole, papá, es que no ha hecho nada. Tú lo quieres matar, pero no ha hecho nada. Entonces Saúl, versículo 33, le arrojó una lanza para herirlo. O sea, no había sido suficiente la ofensa personal, la maldición que le había tirado. Ahora quería destruir a su propio hijo. Y tú dices, yo jamás haría eso con mi terroncito de azúcar. Bueno, con esa manera de hablarles, con reflejarles amargura. Y mira, no está de sobra que lo diga, pero el hecho de que nuestros hijos nos acompañen a la iglesia desde que nacieron y todo, no los convierte en cristianos. Ellos tienen que nacer de nuevo, no importa cuántos años de iglesia tengan, no importa que se sepan muchos versículos, no importa que sepan recitarte lo que tú quieres que reciten. Ellos necesitan encontrarse con el Señor. Y ellos mismos, al no haberse encontrado con el Señor, si es el caso, van a tener sus conflictos en la escuela, con un amigo, y se van a amargar también. Entonces, en nuestra tarea está, como padres, evitar que se amarguen contra otros. Pero si nos ven amargados a nosotros, o sea, y si nosotros todavía les echamos más fuego a la olla, otra rana más a la olla, más leña al fuego, sí, hijo, tú no te dejes, ¿verdad? Tú no te dejes, hijo, aquí nosotros, no, o sea, alimentando la amargura en nuestro hijo, en vez de contribuir para guiarlos en el camino del Señor, amargándolos más, transmitiéndole, contaminándolos. Bueno, eso es paternidad de alguien amargado. No esperes ver hijos santos, no esperes ver hijos piadosos cuando tú eres un padre amargado, así como Saúl, que quien le lanzaba lanzas para herirlo. Dice después, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. O sea, eso está medio cómico, ¿no? No, sí iba en serio mi papá, ¿no? Sí, lo estaba desde hacía mucho, ¿no? Hay una tercera consecuencia de la raíz de amargura y es definitivamente un peligro. Si te pareció un peligro todo esto que dije, porque es en el ámbito cotidiano, tiene que ver con algo que va directamente en contra de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, según 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Si tú te preguntabas, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere mandar a nadie al infierno. Cada quien se va. O sea, Dios no es exaltado, Dios no es glorificado cuando manda a alguien al infierno. O sea, esa es una teología distorsionada. La teología bíblica, que no se alinea a ninguna postura teológica de hombres, sino bíblicamente, directamente, dice escudriñar las escrituras, dice la palabra. Ahí en las escrituras, 2 de Pedro 3:9, dice que la voluntad de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso nos manda a nosotros los discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Eso armoniza perfectamente con la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento, ¿qué crees que va a hacer con sus hijos? Decirles, sean ricos y exitosos. No, eso no contribuye a la voluntad de Dios. Es vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Según Marcos capítulo 16, versículo 15. Los cristianos amargados no predican el evangelio. No tienen una buena noticia que decir, sino una mala siempre. O sea, por favor, jamás hables con alguien que no es cristiano y te pongas a hablarle de los magnates de Dios, del documental. Que ese no sea tu tema para abordar, porque eso afrenta el evangelio, no engrandece a Jesucristo, ¿verdad que no?
O sea, esto es como tú mismo ponerte la soga al cuello e ir en contra de la voluntad de Dios. Guárdate tu amargura, expone al Señor, no se la expongas a los no creyentes, porque normalmente eso ocurre. Ese no es el tema para abordar con un no creyente si vas a hablar de Dios. Si no vas a hablarle del Evangelio, si no vas a hablarle de la muerte de Cristo, de su necesidad de arrepentimiento, porque eso es lo que hay que hacer. Decirle, eres pecador. Ayer estaba en un lugar donde dan muestras de comida, ¿no? En los food courts, ¿no? Entonces llevé a mi niña que quería comer comida japonesa, ¿no? Entonces estaba un muchacho dando samples, muestras de comida, ¿no? Entonces se acercaba. Yo iba pues dando mi tour, ¿no? De poquito probadita. Y entonces me da la muestra y se acerca a mí y me dice, quiero decirte que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Bueno, está bien. Y después me hizo un poco para atrás y a cada persona quien se acercaba y le daba, le decía las mismas palabras. Después me senté y empecé a observarlo y le hacía esto. Y la actitud de las personas eran, si Dios me ama. Yo ya sabía, pues, ¿cómo no me va a amar, no? Mírame. Mira esta lindura, ¿cómo no? Dios no va a amar esta lindura, ¿no? ¿Sabes qué? La intención estaba muy buena, ¿eh? Incluso alguien hasta se quejó con el manager. Le dijo, ¿por qué está diciendo eso? Y se quejó con el manager. O sea, está bien. Y él seguía, ¿eh? No creas que se agüitó, él seguía. Está bien la actitud. Lo que está mal es el mensaje. Dios no nos mandó a decirle que la gente que Dios los ama y que tiene un plan maravilloso para su vida. Dios no nos manda eso. ¿Qué dijo? Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es, eres pecador, vas al infierno. Cristo murió por ti, arrepiéntete. Eso es el Evangelio. Así, en 3 puntos. Si tú le dices, Dios te ama y tiene un plan maravilloso, sí, yo ya sabía. Qué bueno. Seguramente su plan maravilloso es ser que esta noche vaya y me embriague con mis amigos, ¿no? O sea, porque lo ve desde ahí. Jamás hubo arrepentimiento, no hubo sangre, no puede haber la voluntad de Dios siendo cumplida. Ahora, los cristianos amargados no predican el Evangelio. Peor aún, con su testimonio amargado, contaminan el Evangelio y le son de tropiezo a los no creyentes. Así que guárdate de no hablar de tus amarguras cristianoides con tus compañeros, con tus familiares que no lo son. Mateo capítulo 18, versículo 7. Hay del mundo por los tropiezos. O sea, el mundo hace tropezar a los creyentes y el mundo se hace tropezar entre ellos mismos, ¿no? Porque es necesario que vengan tropiezos. Subraya eso. Es necesario que vengan tropiezos. Si ha venido un tropiezo a tu vida, alguien te ha traicionado, alguien te ha dañado, es necesario. ¿Para qué? Para que saliera lo que había. Si no, ¿cómo? O sea, es necesario que vengan los tropiezos según la palabra, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y eso nos expone a los que tenemos un micrófono y tenemos un auditorio frente a nosotros de poder predicar fielmente la palabra de Dios. Pero también te expone a ti, porque también tú puedes hacer tropezar a alguien con tu testimonio o con las palabras que hablan de tu boca o con tu desobedecer al mandato de Dios. No, yo no quiero evangelizar, eso no es mi ministerio. Mi ministerio es el ministerio de la denuncia contra los apóstatas. Hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. He tenido la oportunidad de exponer asuntos que han ocurrido dentro del ámbito ministerial contra gente que no es del mundo. Que es del mundo, perdón. Para fines, no voy a entrar en detalles, pero ¿sabes qué? Es mejor renunciar a eso. Que los asuntos de la iglesia se queden en la iglesia. Si hay alguien quien peca, quien apostata, quien daña al rebaño, quien roba las ovejas, el mundo no necesita saberlo. No necesita saberlo, porque ¿sabes cuál es el mensaje que está mandando esa televisora? Que está ahorita haciendo este big show, que por cierto ya se están yendo a la quiebra. El mensaje para ellos es, no se salgan de la iglesia tradicional, católica. ¿Para qué? Allá también están mal. Así que más vale viejo conocido que nuevo por conocer. Ese es el mensaje. Y nosotros republicándolo. Ay, sí, les comparto los magnates de Dios. No estoy defendiendo al personaje ni a los personajes pero eso se debe de quedar en la iglesia según Mateo 18. Dilo a la iglesia. O sea, sigue ese proceso. Dilo a la iglesia, no te amargues, guarda tu corazón. Y si no, tenle por gentil y publicano. No comas con él, pero no te amargues.
ni lo andes publicando. No el mundo ya tiene suficiente con su mundo y su perversidad como para que nosotros publiquemos este tipo de cosas. Ya todos conocemos el final de Saúl, consultando con una bruja, suicidándose. Solo 2 versículos después de nuestro texto base, en Hebreos, capítulo 12, versículo 17, mientras hablaba de Esaú, ya lo leímos, quien por saciar un hambre momentánea despreció su primogenitura, vemos ahí el versículo 17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue ¿qué? Desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. La amargura, hermanos, es un veneno que endurece el corazón y estorba para que el hombre se arrepienta. Por eso dije que es difícil que un cristiano trates con él en ayudarlo a madurar, a que avance en la fe, a que, oye, yo pensaba ayer, una fila larga, había mucha gente inconversa de aquí de la comunidad. Había un muchacho todo tatuado así, pero hasta acá, o sea, todo tatuado. Dije, ay, Señor, imagínate que nos llegara toda esa gente, porque no sé cuánta gente vino hispana y se llevaron cosas, que toda esa gente llegara aquí y que se congregara aquí. Y dije, híjole, pues a veces batallamos para resolver con nuestras propias amarguras, porque no todo eso es trabajo mío, es trabajo de cada uno de nosotros. El poder ministrar a otros que llegan, servirlos y darle seguimiento, eso es ser el rebaño de Dios. Entonces imagínate, no podemos pasar al siguiente paso, ya deja la amargura, ya deja el odio, lo que pasó, déjalo atrás, porque hay otras ovejas a quienes servir. Y el alimento contaminado que tú le puedas dar le va a ser de tropiezo, y hay una advertencia para quienes provocan que otros tropiecen. Entonces estorba la amargura para que el hombre se arrepienta. ¿Por qué? Porque empieza a echar raíz y el corazón se empieza a endurecer. Y un corazón endurecido no se puede arrepentir. Un corazón endurecido sabe que está endurecido, sabe que está mal, que lo que está haciendo es pecado y que no le va a llevar a nada bien, pero no puede arrepentirse porque está endurecido. Esa es la advertencia. El llamado del Señor al principio de nuestro texto base, ¿cuál fue? En Hebreos 12:15. Mirad bien. Esta palabra es familiar para nosotros, es la palabra episcopeo, donde dice mirad bien, episcopeo, de ahí viene la palabra episcopo, de ahí viene la palabra obispo. Es la función de un obispo, de un episcopo, es quien supervisa la iglesia, quien cuida la iglesia, el bienestar de la iglesia espiritual, doctrinal, en funcionamiento, en gobierno. Esa es la función de un episcopo, de un supervisor. Entonces, ¿supervisar quién? Según el texto. Primeramente debemos de cuidarnos nosotros mismos. Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo. E inmediatamente lo asoció con ¿qué? Cuídate de ti mismo y de la doctrina. ¿Cuál es la doctrina que recibimos cada día? ¿Es una doctrina que contribuye a nuestra santificación o es una doctrina que utilizamos torcidamente para alimentar nuestra amargura y para tirarle mala onda a otros creyentes? Es la palabra de Dios en donde nos supervisamos a nosotros mismos, donde debemos de mirar bien y supervisarnos, porque ella nos revela lo que debemos de cambiar. Esa escritura es la que nos revela qué es lo que tenemos que cambiar, así como los focos de tu auto. Te enciende una luz con así un puntito amarillo, como un paréntesis. Nunca le he entendido bien qué es, pero ya después aprendí que es las llantas, ¿verdad? Te enciende el foquito de las luces, ¿y qué haces? Tu tablero es negro, la luz es amarilla, vas por cinta negra y le tapas, ¿verdad? El foco. Y después te prende el del motor y dices, este te ve rojito, ¿verdad? Entonces vas por cinta negra y la tapas. Y después te preguntas por qué tu auto se desvieló, por qué tu auto te dejó en el freeway. Así es como Dios nos habla. No es para que pongamos cintas negras sobre los avisos y las advertencias que Dios nos da, sino es para que las atendamos y las llevemos al mecánico, las llevemos al llantero y que le diga, ¿sabes qué? Mi foco me encendió, las llantas aparentemente están bien, pero no quiero que se me reviente una en el camino. Mirad bien, dice, no sea que alguno. La carta que estamos leyendo, siempre tenemos que interpretarla en todo su contexto. Va dirigida a los cristianos hebreos, cristianos de segunda generación. La Nueva Traducción Viviente, fíjate lo que dice, nos dice, mirad bien, no sea que algunos, dice, cuídense unos a otros. Cuídate a ti mismo, pero cuida
a los demás. Eso implica cuidarme a mí. Jesús lo dijo de esta forma, en el idioma Jesús, manera de enseñar de Jesús es: primero saca la viga de tu ojo, la tablota, y después saca la paja en el ojo de tu hermano. O sea, cuídate a ti mismo. El sacar la viga implica más trabajo, más esfuerzo, te mantiene ocupado. Pero cuando lo haces, puedes ayudar a tu hermano a sacar la paja de su ojo. ¿Cómo ayudamos a otros? ¿Cómo supervisamos a otros creyentes? Enseñándoles la palabra, exhortándoles en amor. En amor, no se trata de estar atrás como cuchillito de palo, ¿no? Como el hermanito mayor sobre el hermano. Y no hagas esto, y no hagas esto. Oye, regañas más tú a tu hermano menor que tu papá. O sea, no estar así como cuchillito de palo, sino es, como estás ocupado, cuando tienes tiempo de ver, dices, híjole, mi hermano va por mal camino, ¿no? Vas en amor y le exhortas y le dices, oye, ya deja esas ondas, eso no te está estorbando, te está contaminando, no te está estorbando para que crezcas espiritualmente. Cuidarnos unos a otros de la amargura implica que yo también debo dejarme cuidar por mis pastores y por otros creyentes. Repito, cuidarnos unos a otros de la amargura implica que yo también debo dejarme cuidar por mis pastores y por otros creyentes. Esa es la bendición de la iglesia. En tu casa viendo la transmisión o comiendo en un restaurante, viniendo y saliendo y comiendo en un restaurante, no va a ayudarte a que seas sanado de tu amargura. O sea, no podemos decir, no, yo puedo solo, no necesito a nadie. Eso es orgullo. Esa es la bendición de la iglesia. Hebreos capítulo 13, versículo 17, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y estamos dentro de Hebreos, un capítulo después de esta advertencia. Implica y va conectado con el cuidado que nuestros pastores tienen por nosotros. Pero si no te dejas cuidar, pues ni cómo ayudarte, amigo. O sea, dice la palabra, si alguien está enfermo, venga a los ancianos de la iglesia. No dice los ancianos se les van a hacer mandados. No, o sea, tiene que haber esa iniciativa. Al ver eso, decir, ¿sabes qué? Sí, necesito ayuda. Voy a la palabra, pero también me dejo cuidar por otros hermanos. Me acerco a hermanos quienes me van a ayudar a salir de mi amargura, no a amargarme más. Entonces voy, me acerco y ahí estarán. Dice que ellos velan por vuestras almas. Los pastores velamos por las almas. Y mira que hay noches que 3 de la mañana y el Señor te despierta y hay que orar por Señor, y velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. No dice como quienes les van a dar una cuenta, no, como quienes han de dar cuenta. Porque el saber, dice la palabra, no se hagan maestros, muchos de vosotros sabiendo que recibirán mayor condenación. ¿Quieres ser maestro? ¿Quieres ser pastor? Pues es grande la honra, pero la condenación es mayor si desobedeces a la palabra de Dios y si no lo haces conforme a la palabra. Entonces piensas en esto y dices, voy a darle cuentas a Dios. Si Dios me pide cuentas ahorita de este hermanito, ¿cómo me anda yendo, no? Para que lo hagan con alegría, ¿qué? Obedecer, sujetarse. Háganlo con alegría y no quejándose, porque esto no les es provechoso. No te es provechoso quejarte cuando alguien te llama, cuando tu pastor o alguien te llama, oye, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ah, ¿cómo? Pues ora por mi hijo, porque a mí me va re mal, O sea, muchas luchas, muchas pruebas, tú, híjole, ya estás como que en gloria, necesito que ores por mí. Pero cuando te hablan, oye, ¿cómo está tu vida espiritual? Ay, ¿este qué se cree o qué? ¿Qué es el prefecto o qué? No, no te hablo para ponerte un examen bíblico, te hablo para ver cómo estás. Si hay algo en lo que pueda servirte, si hay algo en lo que pueda aconsejarte, si hay algo en lo que pueda orar por ti. Pero bueno, si ya lo tienes todo resuelto, ora por mí entonces, ¿no? El énfasis del cuidado tiene que ver no tanto con la conducta, porque eso hasta los psicólogos del mundo pueden lograr un cambio en la conducta. Yo he conocido casos de psicólogos quienes ayudan a alguien quien está amargado y lo ayudan a salir de esa condición y después ya está mejor. No, es que fui a unas terapias psicológicas. Ah, qué bueno que te funcionó, ¿no? Sí, costó carísimo, pero ya ahí la llevó un poquito mejor, ¿no? Bueno, no se trata solamente de la conducta. El énfasis está en el versículo 15 de Hebreos 12. La primera parte dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué tal? Ahí es donde está el énfasis. Cambios de conducta, el mundo los consigue. El mundo consigue que alguien deje de embriagarse. El mundo consigue que alguien deje de ver pornografía. El mundo consigue que alguien deje de fumar, de drogarse. Pero el mundo no consigue que dejes de alcanzar la gracia de Dios. Que crezcas en la gracia, porque está la gracia salvadora. Porque con referencia a la gracia salvadora no se refiere a alcanzar, ya que la gracia salvadora no se alcanza por obras, se alcanza por la fe.
Efesios 2:8, está en tu pantalla, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La gracia no la alcanzamos por obras. Entonces no se refiere a alcanzar la gracia de Dios por obras. No se refiere a eso. Esta palabra, justereo en griego, uno de sus significados es estar carente de algo. Donde dice dejar de alcanzar la gracia de Dios, caris, gracia, dejar de alcanzar es estar carente de algo. Primeramente, hermanos, hay que revisar que no estemos carentes de la gracia de Dios. Y este puede ser un primer llamado. Quizás tú dices, no, pues sí, estoy amargado, sí, deseo con odio jarocho, ¿verdad? Que a le vaya mal, que sea destruido y toda su familia, los hijos de sus hijos, de todos. O sea, sí, estoy amargado, ok, va. Bueno, asegúrate primero de no estar carente de la gracia salvadora de Dios. Que seas realmente hijo de Dios. Estar seguro de que tienes la gracia salvadora. Pero también está la gracia sustentadora, que esa es para nosotros los creyentes. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hablándole el autor de la carta a los hebreos, a los cristianos hebreos de segunda generación. Acérquense, ya no tienen que ir al templo, matar un animal, que haya un sacerdote, que haya un templo. No, se pueden acercar confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Necesitamos ser ayudados, necesitamos ser socorridos en nuestra carrera contra otros. En nuestra carrera contra el pecado, no contra otros. Y entonces esta gracia es una gracia que nos sustenta, es distinta a la gracia salvadora, es la gracia sustentadora. Gracia es un regalo de misericordia para nuestros pecados y un socorro en nuestra debilidad. Esa gracia en la que Pablo le dijo a Timoteo que se esforzara. Pablo le dijo a Timoteo: esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Con esa gracia que está disponible para nosotros, los hijos de Dios, es con la que podemos obedecer al Señor. Ese mandato que está en Efesios 4:31. Es solo con la gracia de Dios. Cantábamos hace un momento ese canto de Chuy García que decía: quiero aprender a obedecer. Qué buena frase, ¿no? Porque no sabemos obedecer. Tenemos que aprender a obedecer. Sabemos desobedecer, nos brota, pero a obedecer aprendemos. Y no con nuestras fuerzas, sino con la gracia sustentadora para el creyente. Es en esa gracia en la cual nos apoyamos para obedecer al Señor este mandato que dice Efesios 4:31: quítense de vosotros toda amargura. Quítensela. Enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, apostasía. O sea, amargura empieza y termina con malicia, con maldad. Bueno, quítensela. Dios te hizo nueva criatura, pero ahí te quedaron residuos. Tú decides si te los quitas o si te los pules y los haces más visibles. Somos llamados a afirmarnos y a fortalecernos más y más en esa gracia, la cual proviene de la sana doctrina. De ahí proviene esa gracia. No proviene de opiniones, de cosas secundarias. O sea, no te haces más santo cuando te peleas en internet que si el pino de Navidad es pagano, que si hay que celebrar la Navidad, que si el monito de Starbucks es verde, esa es una diosa, y que cuando te tomas a los dioses. Y eso no te santifica. Eso no te fortalece para aprender a obedecer a Dios. No, que si es que esta doctrina, que si esta postura, que si el libre albedrío, que si la predestinación, que si la confesión de no sé cuál, que si... Eso no te vuelve más santo. Yo veo que cada vez te peleas más y cada vez estás más aislado y cada vez pareces un Amish ahí en tu mundo. No se dejen llevar, Hebreos 13:9, de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón ¿con qué? Con la gracia. Afirmemos nuestro corazón con la gracia, no con viandas, no con opiniones, porque nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Todas esas cosas de opiniones, de cosas triviales. No, es que fíjate que viene un documental, ¿qué tal? No, sí, está interesante. Qué bueno. ¿Cómo está tu corazón? Lo sano de mi doctrina se refleja en lo sano de mi corazón. Repito, lo sano de mi doctrina se refleja en lo sano de mi corazón. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que estemos en la iglesia más bíblica, más reformada, más sana doctrina, más lo que quieras, si nuestro corazón está contaminado?
si nuestro corazón está amargado, manchado de maldad? No sirve de nada. Por más que digas que tienes la doctrina más sana, porque lo sano de nuestra doctrina se refleja en lo sano de nuestro corazón. Una vida sólida en la gracia de Dios es como roca en la cual las semillas de la envidia, las semillas de la especulación, las semillas del enojo no echan raíces. Mientras más estemos esforzados en la gracia, afirmando nuestro corazón en la gracia, como dice el escritor a los Hebreos, mientras más afirmado esté nuestro corazón en la gracia que proviene de la palabra de Dios, las semillas de la envidia, de la especulación, de la amargura no van a entrar, porque estamos firmes en la roca. Deuteronomio 29:18, y con esto concluyo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Eso es un corazón endurecido. El fruto final de la amargura es la apostasía. Es el saber que estás fuera de la voluntad de Dios, o bueno, es el estar fuera de la voluntad de Dios, apartado de Dios y pensando: tendré paz, aunque en la dureza de mi corazón yo ande, yo viva, pero por fuera tengo paz. ¿Qué se puede hacer con alguien así? ¿Qué se puede hacer contigo si estás así? Dices: yo hasta aquí di, no más. Ya, bye. Bueno, ni cómo ayudarte. O sea, si el mismo autor de la carta a los Hebreos, o sea, traemos a Cristo otra vez, que nazca de la Virgen, que viva, haga su ministerio, para que tú lo veas. O sea, así te ponemos en primera fila para que tú lo veas. Y después que lo crucifiquen y que lo maten, que resucite, que ascienda, para que tú lo veas y entonces sí puedas creer. Ya no se puede hacer eso, dice el autor de los Hebreos. Ya no se puede. El antídoto, entonces, contra la raíz de amargura es la humildad, es el arrepentimiento. Y así concluimos esta enseñanza, así concluimos esta serie. Te invito a que te pongas de pie, porque ahí está expuesta la advertencia. Ahí está el anuncio, otro anuncio, otro anuncio y otro anuncio, y dice: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es ese temor a Dios el que nos vuelve humildes. Es ese temor a Dios el cual desde la humildad nos arrepentimos y decimos: Señor, perdóname porque habiendo una herencia tan grande de plenitud, de llamado al servicio, de llamado para bendecir a otros, yo he preferido mi plato de amargura, de enojo, de celos, de ataques, de lanzas. Perdóname, Señor. Pero aún hay tiempo de arrepentirse. Primeramente, quiero hacer un llamado para que perdones a quien te haya ofendido en el pasado. ¿Está aquí? ¿No está aquí? Eso no tiene que ver. Nosotros somos quienes decidimos perdonar. Yo no puedo asegurar que tú has perdonado a otro. No sé, no traspaso mentes como el Señor veía. Eso es algo individual. Que tú decidas perdonar a quien te haya ofendido en el pasado. Es que no me ha pedido perdón. No tiene que pedirte perdón, tú decides perdonarlo. Es que no se ha arrepentido. No depende de eso, tú decides perdonarlo. Okay, lo perdono. No quiere decir que conviva con él. No quiere decir que aplauda sus hechos, que me entre en complicidad con él, sino en esa santidad, obedeciendo la palabra, me separo, pero con mi corazón limpio, desde mi corazón habiéndole perdonado, orando para que un día se arrepienta. Pedro le dijo a Simón: en hiel de amargura veo que estás. Ojalá el Señor te conceda el arrepentimiento. El deseo de Pedro era que se arrepintiera y que recibiera perdón, y eso no anulaba la condición de amargura en la que Simón estaba. ¿Vemos el equilibrio en todo esto? No hace falta tener mucha teología, no hace falta ser muy profundos. Basta tener un corazón dispuesto a obedecer la palabra del Señor. Y el Señor dice: perdona. No hay nada que no puedas perdonar. Dices: ok.
Y también con quien nos haya ofendido en el presente. Quizás ahora mismo hay alguien quien nos está ofendiendo. Que podamos presentarnos delante de Dios y escudriñar si realmente es algo que vale la pena como para estar amargado, o es algo que puedo pasar por alto. Y ver si en realidad es una especulación que va desde la envidia, que va desde mi amargura, y en realidad la persona no me está ofendiendo, no pretende hacerlo. Soy yo quien veo, me distancio, pongo especulación, pongo duda, pero eso no contribuye a nuestra santificación. Así que yo te invito a que inclines tu rostro. Vamos a orar para finalizar. Padre, gracias. Gracias por esta serie de enseñanzas que tú nos has dado. Ha sido, Señor, algo que ha taladrado nuestra conciencia. Tu Espíritu nos ha hablado, nos ha redarguido, nos ha llamado una y otra vez, pero no queremos quedarnos solamente con qué bonita enseñanza, qué bonita serie y ahora qué sigue, sino inmediatamente darte respuestas a ti, porque lo hemos oído bien, lo hemos entendido bien. Ahora está nuestra parte de obedecer, de poner por obra, de poner en práctica esta palabra escuchada. Escudriña nuestros corazones, examínalos, Señor. Queremos poner toda diligencia, poniendo mis ojos en ti, Jesús, el autor y consumador de la fe. No juzgando a los demás, este sí perdonó, este no perdonó, es yo perdoné. Y si otro no ha perdonado, que yo pueda ayudarlo y exhortarle en amor para que pueda perdonar, para que pueda volver a esta senda antigua del perdón, a esta senda antigua de esforzarnos en tu gracia, Jesús. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor, por ella. Bendícenos y danos sabiduría, denuedo, que podamos ser sensibles para lo que tú tienes para nosotros en el futuro, para continuarnos hablando. Ahora nos quedamos con esto, Señor. Lo meditaremos día y noche, como dice tu palabra. En el nombre de Jesús.